Hi everybody, Hola a today todos, hoy es martes 20 de enero de 2026 y nuestro querido amigo John Helmer está aquí con John Helmer nosotros. is here with us. Bienvenido de nuevo, Welcome John. back, John. Muchas gracias por invitarme y bienvenido de nuevo, Nima Al-Khorshid. John, let me start with what's going on John, between déjame Russia empezar and the por lo que está United ocurriendo entre States Rusia y and Estados the Unidos. talks, these Esas endless interminables talks between Kirill conversaciones entre Dmitriev and Kirill Steve Dmitriev Witkoff. y Steve Witkoff. What is new ¿Qué hay in de this nuevo en esta new ronda de round of negociaciones entre Estados Unidos y negotiations Rusia? between the United States and ¿Y ves Russia? alguna Do you esperanza de see que esta a vez silver realmente bullet logren algo? that they can achieve something this time around? No hay nada nuevo en las conversaciones entre Kirill Dmitriev y la parte estadounidense. Y pongamos esto en un contexto más amplio. El contexto es Davos, pero eso es realmente un símbolo de la guerra entre los recursos de capital de ambos bandos en esta lucha internacional y global. Hay una guerra de capital, y volveré a eso en un momento, porque el presidente Putin fue muy claro ya en 2001 cuando se reunió con George W. Bush al describir la situación como una guerra entre el capital judío y el capital islámico. Volveré a eso en un momento. Hay una guerra entre el capital de Rusia y el del resto del mundo, en particular el de Estados Unidos y Europa. Y en esa guerra, Kirill Dmitriev representa el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es un pigmeo que representa unos 10.000 millones de dólares frente a las verdaderas reservas de capital de Noruega, que rondan los 1,8 billones. Estamos hablando de fondos soberanos aquí. En ese mundo del capital, representado simbólicamente en Davos, Dmitriev es un pigmeo. China, Noruega, estoy mirando mi gráfico aquí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos están en el nivel del billón de dólares. Dmitriev representa 10.000 millones. 10.000 millones. Pero el verdadero capital de Rusia sigue siendo exactamente el mismo que cuando el presidente Putin llegó al poder. Los oligarcas. Y los oligarcas controlan un capital que en esencia ha permanecido en el extranjero. Y como lo llamó el presidente Putin en 2001, capital judío. Esa es la primera parte. La segunda parte es que tenemos una guerra marítima, una guerra por el control del comercio mundial, de la cual Groenlandia es una parte importante, aunque todavía pequeña. Es clave para determinar quién controla la ruta comercial del Ártico. Mientras los británicos controlan el estrecho de Gibraltar, que da acceso al Mediterráneo, Estados Unidos planea controlar Suez, el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo, en alianza con Israel. Estados Unidos también aspira a controlar Panamá, como ya sabemos, y el estrecho de Malaca, entre los océanos Pacífico e Índico. Podríamos seguir y seguir. Y podemos volver a la guerra marítima, porque en esa guerra, Gran Bretaña, Italia y los países bálticos están todos alineados con Estados Unidos para atacar a los petroleros rusos. Y volveremos en un momento a lo que está haciendo Rusia. Estas son las dos líneas fundamentales de la guerra, además de la guerra terrestre en Ucrania. Ahora bien, ¿de qué manera el señor Dmitriev, que representa al capital pigmeo, pero en efecto a los intereses de los oligarcas en Rusia, representa la capacidad de negociar los términos de la guerra terrestre, que está siendo librada por el Estado Mayor y los servicios de inteligencia con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Lo hace? ¿Puede hacerlo? No. La respuesta es no. En el otro lado están Stephen Witkoff y Jared Kushner, entre otros, que representan al capital estadounidense y al capital mundial. ¿Y están hablando de los términos para poner fin a la guerra terrestre? Por supuesto que no. Están intentando encontrar un método para controlar el capital ruso, con los objetivos que el presidente Trump y los europeos siguen enfatizando, exagerando, como antes, la idea de una división entre Europa y Estados Unidos en estas cuestiones fundamentales.
Europa y Estados Unidos están unidos en el ataque a Rusia, en tierra, en el campo de batalla ucraniano y en otros frentes que avanzan hacia el norte, hacia el Ártico. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Es la pretensión del pigmeo de negociar los términos para poner fin a la guerra terrestre. Esa es una pretensión. No va a tener éxito en resolver ninguno de los problemas fundamentales, porque Dmitriev representa una fuerza dentro de Rusia que ya quiere volver a la normalidad y volverse dependiente en esta guerra, no independiente. Yeah. John, do you feel that John, ¿crees que, mencionaste que Europa y Estados Unidos están ambos implicados en Ucrania y que están siguiendo el mismo tipo de política? Pero cuando se trata de Groenlandia, no se pueden ignorar realmente las diferencias entre Estados Unidos y los europeos. ¿Hasta qué punto supone eso una amenaza para el futuro de la OTAN? How much of a threat is that for the future of NATO? Well, let's start with the basics here. Empecemos por lo básico. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, acaba de realizar su balance anual de la situación diplomática y del historial de Rusia, y ha intentado afirmar que Rusia no se siente amenazada por Groenlandia ni la amenaza, al igual que los chinos. Pero esa no es la percepción de Estados Unidos y Europa en conjunto. Groenlandia es la clave para el control a largo plazo de la ruta de transporte del Ártico, o la ruta del norte, como se la conoce en Rusia. Hasta que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Kremlin no reconozcan abiertamente lo que es evidente, esto constituye un ataque en un nuevo campo de batalla que amenaza a Rusia. Y que el señor Lavrov diga, vamos a quedarnos al margen y observar sin intentar amenazar ni participar en la discusión entre los europeos, Dinamarca y Estados Unidos, equivale simplemente a decir que Rusia está cruzando los dedos para que la división de opiniones que actualmente se manifiesta sobre Groenlandia entre los europeos y Estados Unidos beneficie a Rusia a largo plazo. Eso es pensar con deseos. Pura ilusión. La publicidad a la que te refieres está completamente exagerada. Sí, los propios groenlandeses quieren independencia de Dinamarca, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Lo dicen con elocuencia y claridad. Quieren decidir su propio futuro. Pero ¿en qué mundo creen que están actuando? Obviamente, entienden que Estados Unidos sin duda va, a utilizar Groenlandia como base militar para extender su poder en el Ártico y amenazar a Rusia. Es justo al revés. Hasta que Rusia diga que eso es lo que está ocurriendo, es una ilusión, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿puede Rusia obtener algún beneficio de la disputa en la prensa entre los europeos, los daneses y Estados Unidos sobre este asunto? No, no puede, y tampoco los chinos. Los rusos y los chinos son tan débiles retóricamente en este argumento como lo fueron en el caso de Venezuela o como lo son en Gaza. Podemos volver a cada uno de estos temas, y deberíamos hacerlo. Deberíamos. El hecho es que Groenlandia forma parte de la guerra contra Rusia en el mar. Y veo justo hoy en Moscú el reflejo de la opinión de que Rusia debe movilizar ahora su armada y su fuerza aérea para proteger la flota de petroleros con bandera rusa, para proteger nuestros petróleos. Esto se ha explicado por primera vez esta mañana en Bekliad. Es un intento de movilizar el capital ruso, la opinión pública rusa y los medios rusos en torno a la idea de que Rusia debe actuar de forma proactiva en el Ártico, en el Mediterráneo, en el Canal y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde encaja Groenlandia en todo esto? La respuesta es que, si Rusia no actúa de manera proactiva, otros actuarán sobre ella. Este es el nuevo escenario tras el final de la guerra de Ucrania. Pero la guerra de Ucrania no va a terminar pronto. Y también podemos volver sobre eso. ¿Por qué no termina la guerra de Ucrania? Bajo la presión creciente sobre el terreno de la campaña de guerra eléctrica que está dejando sin energía a Ucrania occidental en los centros de toma de decisiones del país.
¿Por qué Estados Unidos y los europeos no logran llegar a acuerdos precisos para pausar o poner fin a la guerra de Ucrania en términos que garanticen una seguridad a largo plazo? Las raíces de la crisis, como se dice en ruso. Pensaba que esto era algo sencillo y evidente, pero hay que repetirlo. Estás en Irán, ¿entiendes? Has aceptado y afirmas públicamente que Irán está bajo una amenaza permanente, tanto de un cambio de régimen interno como de un ataque externo por parte de los aliados. Todos ellos, ¿verdad? Lo mismo no se admite en Rusia. Groenlandia forma parte de eso, solo una pequeña parte. No es para menospreciar a los groenlandeses. Simplemente se trata de decir que es absurdo creer que Dinamarca, una de las fuerzas más hostiles hacia Rusia en Europa, recibiría algún tipo de apoyo de Rusia, o que Dinamarca de algún modo se separaría y se opondría a Estados Unidos en la guerra a largo plazo contra Rusia. Si esa es su estrategia a largo plazo, no puede haber una verdadera y genuina división, ni por Groenlandia ni por Ucrania, de cara al futuro. Y esta crisis de Groenlandia no puede resolverse en ningún término que beneficie a Rusia, ya sea en el campo de batalla ucraniano, en el mar o en el conflicto entre las dos formas de capital. Y en este punto, la razón por la que empecé con la referencia al presidente Putin allá por 2001 es que acabo de elaborar un análisis de lo que exactamente decía el presidente Putin hace unos 25 años con George W. Bush y de lo que dice ahora con el presidente Trump. Invito a nuestro público a visitar Dances with Bears y leer exactamente lo que dijo entonces el presidente Putin y compararlo con lo que dice ahora. Así que la respuesta breve a tu pregunta, Nima, es no, no y no. Groenlandia es una exageración que se resolverá en términos antirrusos, continuando la guerra contra Rusia en el mar, en tierra, en el aire y en los mercados de capitales del mundo. Y en esa guerra, Kirill Dmitriev, el pigmeo, el fondo soberano de $10,000 millones frente a los fondos de riqueza de $1 billón, no tiene ninguna contribución significativa salvo la rendición. Yeah. John, are we closer to John, estamos más cerca de, no sé, entender lo que pasa por la mente de la gente, o en particular por la mente de los responsables de las decisiones en Rusia? ¿Cómo ven ellos todas estas conversaciones interminables? ¿Y cómo evalúas el comportamiento del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov? ¿Participa de algún modo en estas negociaciones? ¿Recibe entre bastidores todos estos mensajes? ¿O Kirill Dmitriev tiene su propio equipo que hace todo el trabajo y quizá más tarde se informe del resultado a Rusia? ¿Cómo valoras la relación entre Dmitriev y Lavrov? Hemos intentado describir esto desde comienzos del año pasado, Nima, y lo recordarás. Hubo una hostilidad abierta entre el ministro de Asuntos Exteriores y Dmitriev en la primera reunión en Riad entre la parte rusa y la estadounidense. Esta hostilidad refleja una visión subyacente de que Kirill Dmitriev no negocia en favor de los intereses estratégicos de Rusia. Negocia en favor de los intereses empresariales de los oligarcas rusos, que han constituido, bueno, no veremos al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov decirlo, pero está bien expresado en la Duma estatal y en la prensa. El capital que representa Dmitriev es una quinta columna dentro de Rusia, que es pro-estadounidense, que quiere un acuerdo en cualquier condición para detener la guerra, reducir las sanciones y permitir que el capital ruso siga saliendo del país. Lo contrario absoluto de lo que se supone que debe hacer un fondo soberano. Así que existen diferencias faccionales de importancia estratégica dentro de la estructura de toma de decisiones rusa, digamos en torno al presidente Putin en el Consejo de Seguridad. Y Dmitriev, en el Consejo de Seguridad, pertenece a una pequeña minoría. No es una minoría en la formulación de políticas del presidente Putin.
Si observamos, por ejemplo, las contradicciones que genera esta lucha entre facciones, pueden verse en varios aspectos. Por ejemplo, la guerra en el mar. Cuando se intentó con éxito el último abordaje de un petrolero por parte del presidente Trump, quien celebró que la Armada rusa huyera en ese incidente, la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores fue: esto es piratería internacional, nos oponemos a ello y advertimos firmemente a Estados Unidos que se mantenga al margen. No se hizo nada significativo a nivel militar para disuadir a Estados Unidos, así que Trump actuó unilateralmente, sí. Luego, la portavoz de Lavrov, María Zaharova, agradeció a Trump y a Estados Unidos por haber accedido a liberar a los 2 ciudadanos rusos que estaban a bordo del buque. Agradeció a los piratas. Eso contradice claramente la línea política. El problema es que, desde que Zaharova agradeció a los piratas, los 2 rusos no han sido liberados, ni tampoco el número mucho mayor de tripulantes indios de ese petrolero. De hecho, las interceptaciones de petroleros en varios mares, incluida la interceptación alemana de un petrolero ruso y la incautación italiana de un buque de carga ruso, están aumentando. Así que, gracias a los piratas, es una frase que Zaharova intentó hace varios días. Ha fracasado. Así que hoy vemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores intenta endurecer su postura, pero eso no significa nada hasta que haya un componente militar ruso que disuada las interceptaciones de petroleros y buques con bandera rusa. Hasta que no haya una respuesta militar rusa por aire y por mar, nada de lo que diga el Ministerio de Asuntos Exteriores es efectivo. Es palabrería vacía. Y no se puede, si uno es ministro de Asuntos Exteriores, ser considerado creíble si habla sin aplicar el poder necesario para hacer cumplir lo que dice. Así que, cuando Rusia y el Ministerio de Asuntos Exteriores hablan de violaciones de las normas internacionales, pero no hacen nada para hacerlas cumplir en el mar o en cualquier otro lugar, ¿qué están diciendo realmente? Están diciendo, hola, somos un tigre de papel. Ahora bien, esa no es la posición militar rusa en Ucrania. Pero entonces surge el problema. ¿Es la estrategia rusa una guerra a la vez? Una guerra a la vez. Debemos resolver el campo de batalla de Ucrania en nuestros términos, y luego podremos negociar mejores condiciones estratégicas en el mar, mejores relaciones con Estados Unidos en materia de sanciones y así sucesivamente. En estos aspectos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso puede ser elocuente en palabras, pero impotente en términos de poder. Y entonces el resto del mundo, incluidos los aliados de Rusia, los aliados del BRICS, ya sean India, China, Corea del Norte, Irán, Venezuela o Cuba ahora, tienen que preguntarse, ¿van las garantías de Rusia, sobre el papel y en público, en palabras, a estar respaldadas por el poder militar, el apoyo necesario para disuadir o bloquear una combinación de europeos y estadounidenses? Esa pregunta se está haciendo desde Cuba hasta Venezuela y Groenlandia, por todas partes, y también donde tú estás, en Irán. Así que espero haber respondido a tu pregunta. En este momento no tenemos ninguna base para entender cómo se resolverán las diferencias entre facciones en Moscú, ya sea en términos que, digamos, sean suficientes para poner fin a la guerra en Ucrania, o en términos que sean suficientes para ponerse con los frigies de Maher contra Rusia. Aún estamos muy lejos de eso. Lo que tenemos es exageración, y vemos el mismo nivel de exageración, indecisión, vacilación y conflicto entre facción en esta cuestión. ¿Va Rusia a aceptar la invitación del presidente Trump para que el señor Putin se siente en la BOP, la Junta de la Paz, para supervisar el genocidio y la transferencia del territorio palestino en Gaza al control del capital estadounidense e israelí, junto con sus aliados desde Canadá hasta Europa? Por un lado, el señor Peskov ha anunciado que el presidente Putin se siente halagado, incluso encantado, de haber sido invitado a formar parte de la Junta. Por otro lado, hay cierta falta de claridad en el lado ruso,
empezando por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre si se trata de una junta de títeres diseñada para aplicar y aprobar sin objeciones decisiones tomadas en otros lugares, principalmente por el ejército israelí y el ejército estadounidense en Gaza. Lo que se ve en la respuesta a la invitación en Moscú es lo mismo que en Minsk, Bielorrusia, porque Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, también ha sido invitado. De hecho, se ha invitado a 50 países. Entonces, ¿quién anuncia que ha sido invitado? Pues los países que quieren hacer ver que Trump los respeta tanto que deberían tener un asiento en la Junta. ¿Es una muestra de respeto, como dice Lukashenko, como ha insinuado Peskov? ¿O es una muestra de falta de respeto, una invitación a ser de marioneta de Trump y del primer ministro Netanyahu, que mueven los hilos? El lado ruso no logra tener una visión clara o unificada sobre algo como el asiento en la mesa del BOP. No puede aclararse en su respuesta a la toma de los petroleros rusos. Por lo tanto, no puede aclararse sobre cómo debería manejar la toma de Groenlandia o la amenaza de tomar el control de un aliado ruso, Cuba. Simplemente no puede aclararse. En su lugar, tenemos esta retórica sobre las normas y reglas internacionales, que Estados Unidos claramente pretende y siempre ha pretendido. Trump es simplemente la última versión, la versión más clara, de cómo Estados Unidos pretende expandir su hegemonía. Frente a eso, sugerir que Rusia lidera un grupo, China y otro en favor de la multipolaridad, son solo palabras. No tiene eficacia sobre el terreno ni en los mercados de capitales. John, ¿cuál es la evaluación del gobierno ruso sobre lo que está ocurriendo? Has mencionado el caso de Irán y la amenaza continua que proviene de Estados Unidos, de Israel y de esos iraníes en la diáspora. Están utilizando, por ejemplo, al hijo del antiguo Shah de Irán como herramienta para manipular a la sociedad aquí en Irán. Todo está coordinado. Cuando observas los medios, mira, por ejemplo, X. Starlink es una enorme red, toda conectada, ya sabes, con Tel Aviv, toda conectada con Israel. Entonces, ¿cuál es la evaluación de los rusos? Bueno, ¿te importa si te devuelvo primero la pregunta? Estás en Irán. Has vivido este intento, ahora un intento fallido, de cambio de régimen dentro del país. Cuéntame, o cuéntale a nuestra audiencia, ¿cómo explica Irán esto a Moscú para una futura cooperación en la disuasión de futuros ataques, tanto internos en Irán? Dime cuál crees que es el mensaje para Rusia, y luego te diré cuál creo que es la respuesta rusa. ¿Cómo ves tu mensaje a Moscú? Creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán, en términos militares y de seguridad, demuestra claramente que el gobierno y las fuerzas de seguridad han demostrado que pueden controlar toda la situación. Han cortado la conexión entre esas personas, las que cooperan con fuerzas externas, usamos, y han mantenido el control hasta ahora. Hubo 2 días de protestas, pacíficas, o al menos algo pacíficas. Luego, 2 o 3 días de disturbios. Estaban quemando cosas, matando gente, todo eso. Y entonces se ve al gobierno actuar, cortar la conexión a Internet, y todo desaparece de la escena. Todos esos disturbios, todas esas conexiones. Creo que lo que Irán percibe en cuanto a lo que está ocurriendo en Asia Occidental es la necesidad de una asociación estratégica muy profunda después de este tipo de acontecimientos. No se trata solo de los disturbios recientes, primero protestas, luego disturbios. Se trata de la guerra contra Irán, de la guerra israelí contra Irán. Todo está conectado, John, porque ellos sienten lo que está pasando aquí. Se nota la confianza. Yo veo la confianza en el gobierno, en que pueden controlar todo aquí.
de algún modo están capturando a estas personas que están cooperando. En su mayoría, ya sabes, vinieron de fuera de alguna manera, porque Irán tiene una frontera larga y está conectado con diversas etnias a lo largo de esas fronteras. Pero lo han controlado todo. Lo que veo desde Irán, el mensaje para Rusia sería, ¿cómo podemos profundizar más para evitar este tipo de manipulaciones? Can we go deeper to avoid these sort of manipulations? Because it's not just about Iran, it's about Russia as well. Porque no se trata solo de Irán, también se trata de Rusia. Todo el juego, todo el problema en Ucrania es que quieren balcanizar Rusia. El objetivo principal es balcanizar Rusia. El objetivo principal en Irán es balcanizar Irán. No hay otra cosa. Y creo que estos dos países tienen que comprender estos problemas profundos después de todo. Y el mensaje, según lo veo yo, al hablar con funcionarios iraníes, es que realmente lo sienten así. Tal vez antes no lo veían de esa manera, no lo sé, quizás hace 2 años. Pero con el paso del tiempo, perciben la amenaza constante que proviene de Estados Unidos e Israel. Y este es el mensaje, en mi opinión, de los funcionarios iraníes y del pueblo iraní hacia Rusia, profundizar la relación y mejorar el acuerdo de seguridad entre ambas naciones. En ese sentido, tus fuentes iraníes o tu interpretación de lo que dicen implican que confían personalmente en el presidente Putin. Sí, confían en el presidente Putin, confían en su administración, sienten que es honesto en su manera de comportarse. Y porque la cuestión central para Irán, John, bueno, podemos incluir a Israel, pero Israel tiene algunas herramientas dentro de la región. Esas herramientas son los mismos enemigos de Rusia e Irán. No son diferentes. Rusia tiene los mismos enemigos, Irán tiene los mismos enemigos. Y ambos, según hablo con ellos, sienten que la administración de Putin y la administración de Peskov reconocen y comprenden la amenaza y la magnitud de la amenaza a la que se enfrentan. No veo mucha diferencia entre los dos gobiernos. Pero por supuesto, tienen que hablar, tienen que, ya sabes, encontrar una solución para este tipo de cosas. Porque Rusia, obviamente, no está contenta con lo que está ocurriendo. Viste lo que dijo Rusia en el Consejo de Seguridad y han dejado clara su posición. Pero ¿cómo se sienten cuando evalúas o analizas la situación en Rusia? Hablan de ello. Lo ven como una amenaza inmediata para toda la arquitectura de seguridad de la región. Bueno, hemos hablado de esto muchas veces antes, Nima, y gracias por dejarlo tan claro. En este último artículo mío, escribí que el presidente Putin le dijo a George Bush en abril de 2002 que apoyaba el ataque israelí a Jenin en aquel momento, la masacre y destrucción de los palestinos de Cisjordania en aquel entonces. Y se mostró sorprendido y hostil cuando el presidente iraní, Hatami, expresó su apoyo a los palestinos. Eso fue en abril de 2002. Aseguró al presidente de Estados Unidos en aquel momento que él personalmente y Rusia institucionalmente apoyaban a Estados Unidos contra Irán, contra el apoyo de Irán a los palestinos. Ahora bien, eso fue en 2002, hace 24 años. Así que debemos preguntarnos, ¿es la línea privada de Putin la misma que la línea pública de Putin? Se oponen a la línea del presidente Putin el Estado Mayor, los servicios de inteligencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y demás. ¿Y cómo se resuelven internamente en Moscú en este momento sus diferencias? Las diferencias sobre el apoyo a Israel, las diferencias sobre aceptar la seguridad de Israel como una prioridad superior a la seguridad iraní. Tengo que decir que no estoy seguro. No me convence la demostración pública de que el presidente Putin entienda o acepte que Israel es una amenaza, una punta de lanza de Estados Unidos para atacar a Irán, India, Rusia, China y demás. ¿Es esa la convicción privada del presidente Putin? Lo que sabemos sobre su convicción privada hace 25 años con George Bush es que su opinión privada no coincidía con lo que decía en público. Hay una disyunción entre ambas.
there's a disjunction between the two. Has Russia learned its lessons since 2000? ¿Ha aprendido Rusia las lecciones desde 2002 de la serie de guerras contra Irán, las guerras en Oriente Medio y en todos los demás lugares que la rodean? ¿Ha aprendido Rusia sus lecciones y ha cambiado el presidente Putin de opinión? Estoy seguro de que resulta muy tranquilizador, y lo es en Moscú, que se diga, como acabas de mencionar, que Irán quiere creer la versión pública. La pregunta es, ¿existe una versión privada que la contradiga? Y las relaciones de Rusia con Irán, en los ámbitos de la defensa, la inteligencia, lo militar y lo diplomático, y desde el Kremlin hasta el señor Poseshkin, ¿son coherentes o están en contradicción? Esas son las preguntas. Y tengo que decir, siendo sincero, que Rusia no está convenciendo a sus aliados de que esté sólidamente alineada, en lo militar y en lo diplomático, en una sola dirección. Aligned in one direction. Yeah, but I think when you talk with Iranian officials, Sí, pero creo que cuando hablas con funcionarios iraníes, puede que no mencionen las conversaciones privadas entre los dos gobiernos. Exacto. Pero me da la impresión de que incluso entre bastidores, en las negociaciones de las que no tenemos conocimiento, no sabemos qué está ocurriendo entre los funcionarios iraníes y Rusia. Obviamente, podemos ver la política oficial, la forma en que hablan del tema. Parece que existe una relación bastante sólida. Creo que, en el fondo de su corazón, creen que Rusia es un socio. Confían en Rusia porque sienten que hay una amenaza que se cierne sobre Irán. John, planteémoslo así. ¿Cuál es la alternativa para Irán? Supongamos que logran derrocar al gobierno iraní, al llamado régimen. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Y cómo beneficiaría eso a Rusia? ¿Cómo beneficiaría eso a China? Nadie saldría beneficiado de ese tipo de cambio. Esto es ilógico. No hay duda de que, tal como has planteado la pregunta, la respuesta es evidente desde el lado ruso. Sin embargo, lo que hemos estado diciendo, lo que planteamos al referirnos a la línea de Kirill Dmitriev, es que existe una visión poderosa e influyente en Moscú, en torno al presidente Putin, según la cual el futuro de Rusia está, en última instancia, con Estados Unidos y con la restauración de la normalidad en los negocios. Eso significa aceptar lo que el presidente Putin, no yo ni nadie más, le dijo a George Bush hace 25 años. En la guerra entre el capital judío y el capital islámico, Dmitriev está del lado del capital judío. Por capital judío, lo que el presidente Putin quiso decir hace 25 años es Estados Unidos en combinación con Israel. Is US in combination with Israel. And that's the threat you face, and it's a nuclear threat you face. Y esa es la amenaza a la que te enfrentas, una amenaza nuclear. Desde el comienzo de la administración de Putin hasta ahora, ha habido una reticencia a señalar que Irán no solo tiene derecho al desarrollo pacífico de la energía nuclear, en lo que Rusia está prestando asistencia técnica, tecnológica y material, sino que también tiene derecho a la autodefensa frente a las amenazas de guerra nuclear de Israel, las cuales cuentan con la ayuda, la orientación y la financiación de Estados Unidos y la Alianza Europea. Así que Irán se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear, y la posición rusa es que Irán nunca debería tener la capacidad de disuadir con armas nucleares lo que afronta por parte de Israel. Y así tenemos estas negociaciones elaboradas y prolongadas para proteger a Irán, en las que Rusia ha estado implicada, para proteger a Irán y sus capacidades nucleares civiles, mientras intenta disuadir a Estados Unidos e Israel de atacar a Irán en términos convencionales. Pues bien, tenemos a muchos podcasters que quieren creer, de forma ilusoria, que Estados Unidos e Israel han sido disuadidos esta vez, como lo fueron durante la guerra del año pasado, por una combinación de Irán, Rusia y sus capacidades. Pero se podría examinar la evidencia y decir que en realidad son las capacidades internas de autodefensa de Irán las que siguen siendo el verdadero elemento disuasorio para Israel y Estados Unidos.
Así que pasaremos a la siguiente fase. Por un lado, el ataque externo fracasó. El ataque de decapitación fracasó el año pasado. Acabamos de pasar por la fase de disturbios internos y de métodos de cambio de régimen mediante quinta columna. Supongo que nadie en Irán espera que haya pronto una paz basada en las causas profundas entre Trump, Israel e Irán, ¿verdad? Así que la pregunta que planteas es, ¿cómo contribuye Rusia a la autosuficiencia de Irán hasta el punto de disuadir un ataque mediante la amenaza de un contraataque sin llegar a la capacidad nuclear de la que Irán carece? ¿Y qué papel puede desempeñar Rusia en eso si Rusia, o más bien el presidente Putin, apoya igualmente la definición israelí de su seguridad? Aquí hay una contradicción, ¿no es así? Si hay una contradicción, eso significa que existe una diferencia de opinión política y de recursos en Rusia. Si hay una diferencia en términos políticos de facción, en la evaluación de inteligencia o en la ideología, entonces es inevitable que haya menos confianza en que la próxima vez será tan eficaz como esta o como la del año pasado. ¿Y qué papel desempeña personalmente el presidente Putin cuando ha dejado constancia de que la seguridad de Israel es una prioridad y en la que Kirill Dmitriev representa lo que el propio presidente Putin calificó en su día como la punta de lanza de la alianza de Rusia con el capital judío? Esto no es una cuestión religiosa, en absoluto, y el presidente Putin dejó claro que no es religiosa, pero sí es, digamos, una de las líneas de fuerza de las que se podía oír hablar al presidente Putin en privado hace 25 años. Si lo decía en privado hace 25 años, la pregunta es, ¿qué está diciendo en privado ahora? Y de una manera importante, la postura rusa sobre el gobierno de Assad en Siria, los intentos posteriores por parte de Rusia de conservar sus bases en acuerdo con el régimen de Jalani, la actitud posterior de Rusia ante el ataque a Caracas. Podríamos seguir y seguir. ¿Cuál es exactamente el valor del apoyo militar de Rusia si se retira de esos lugares? Esa es una señal para la línea ofensiva en Estados Unidos, la línea ofensiva en Tel Aviv. Es un estímulo creer que Rusia acabará por rendirse. Hago esa pregunta, pero se plantea públicamente cada día en el otro bando. Hay interminables debates sobre la supuesta debilidad del lado ruso y la vulnerabilidad interna del presidente Putin, porque la misma quinta columna interna, las mismas fuerzas de cambio de régimen, están siendo alentadas por Estados Unidos y sus aliados europeos. Y esos aliados siguen confiando en que, si continúan librando guerras combinadas, tendrán éxito, que Rusia se rendirá, que Rusia colapsará. Están seguros. ¿Esa es una ilusión? Bueno, quienes quieran creer lo contrario deben demostrarlo. John, la realidad es que no se trata solo de Irán. Verás, toda la región está, de algún modo, asustada. Los árabes están totalmente asustados por, ya sabes, la forma en que se comporta Israel. No ven a Irán como la principal amenaza o el principal problema en Asia Occidental, aunque durante muchos años intentaron presentar a Irán de esa manera. Ahora mismo, incluso con el tipo de caos que intentan crear en Irán, se puede ver la posición de los estados árabes, los estados del Golfo, junto con Turquía, por cierto. Erdogan dijo hoy, estamos con nuestros hermanos. Sabemos que Irán y Turquía, en lo que respecta a Gaza, no están exactamente en la misma posición. Difieren, y en mi opinión, difieren drásticamente. Pero en lo que respecta a la situación en Asia Occidental, Erdogan dijo que apoyan a sus hermanos y hermanas en Irán frente a esta sedición respaldada por Israel. Y parece que toda la región siente una amenaza que proviene de Israel. No se trata solo de Irán. No sé cómo evalúa Rusia todos estos cambios. Mencionaste que ya no se trata solo del caso de Irán, sino de lo que está ocurriendo, recordando lo que pasó en Siria, la lucha entre los kurdos y el ISIS,
el gobierno de al-Jolani, ambos de alguna manera apoyados por Estados Unidos. Están combatiendo entre sí. Están liberando a personas que formaban parte de Daesh, parte del ISIS, de las prisiones. Es un enorme caos el que está ocurriendo ahora mismo. No puedo creer que Rusia pueda simplemente quedarse al margen, no decir nada y no sentirse amenazada por todos estos cambios que están sucediendo, especialmente teniendo en cuenta las posturas que provienen no solo de los estados árabes, sino también de Turquía. Bueno, quiero decir, estamos de acuerdo, pero no estoy seguro de cuál es la pregunta. La cuestión es, cuando reúnes todo esto, no Irán, no solo Irán. Irán, en mi opinión, tiene una importancia particular para Rusia, y Rusia tiene una importancia particular para Irán en este momento. Sí, según tengo entendido. ¿Y qué pasa con todas estas fuerzas que entran en los cálculos? Son factores importantes a tener en cuenta. Estoy de acuerdo. Lo que podemos decir es que existen divisiones fundamentales en Moscú sobre la naturaleza de la amenaza y diferencias fundamentales respecto a cuál debería ser el camino a seguir para Rusia. Hemos mencionado que hay un compromiso muy firme con la idea de una guerra a la vez. La creencia de que es una prioridad tan grande para Rusia poner fin a la guerra en Ucrania ahora, que todos los demás conflictos con Estados Unidos, con Israel y todas las amenazas contra los aliados estratégicos de Rusia, China, India, Irán, Corea del Norte, deben subordinarse a la prioridad rusa de resolver la guerra en Ucrania. Si existe un consenso en Moscú en la situación actual, dadas las cuestiones que has planteado, hay diferencias tan notables que no sería justo ni correcto, desde un punto de vista empírico, afirmar que existe un consenso. Cuando dices que el consenso ruso es, tenemos que resolver la guerra en Ucrania, al menos lograr una resolución a corto o medio plazo para que Ucrania como campo de batalla no nos amenace como lo hace ahora, eso lleva a la conclusión de que Estados Unidos representa una mejor oportunidad, que el presidente Trump representa una mejor oportunidad para alcanzar esos términos que los europeos. Así que la parte rusa exagera de manera irrazonable las diferencias entre los europeos y Trump en cuanto a las condiciones para resolver la guerra, porque la parte rusa quiere creer que Trump está comprometido con la paz con Rusia y con la reanudación de la seguridad mutua. Pues bien, no hay ninguna evidencia de que ese sea el caso en el comportamiento del presidente Trump en ninguna parte del mundo. Y no hay ninguna prueba de que los supuestos acuerdos que el presidente Putin alcanzó con el presidente Trump en Anchorage, Alaska, el pasado agosto, fueran en realidad entendimientos aceptados por la parte estadounidense. Así que se plantea un argumento retórico. ¿Hubo realmente algún entendimiento entre Putin y Trump en Alaska y siguen representando una oportunidad para llegar a un acuerdo con Trump frente a los europeos? El argumento público ruso sobre este asunto muestra diferencias significativas, y ese argumento conduce al comportamiento de personas como el portavoz Peskov y la portavoz Zaharova, que no desean ofender ni decir la verdad sobre el comportamiento de Trump en Gaza, el comportamiento de Trump en Venezuela o el comportamiento de Trump en el mar. Venezuela, Trump's behavior at sea. The view is pacify, ingratiate. La postura consiste en apaciguar, congraciarse, complacer al hombre, porque se le considera la única oportunidad para poner fin o neutralizar la determinación europea de seguir luchando. A mi juicio, y no se trata solo de mi opinión, sino de una conclusión basada en mis fuentes rusas, esa visión no es compartida por partes significativas del grupo de toma de decisiones ruso, especialmente el ejército y los servicios de inteligencia. No ven pruebas de que Trump represente una oportunidad. Más bien, ven indicios de que Trump es la punta de lanza de la ambición estratégica a largo plazo de Estados Unidos por la hegemonía. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esa es la diferencia en cuanto a la prioridad en el campo de batalla de Ucrania,
¿Cómo se puede llegar a un acuerdo sobre qué hacer para apoyar a Irán, qué hacer para apoyar a Cuba, qué hacer para apoyar a Corea del Norte, y así sucesivamente? North Korea, and so on and so forth. For example, what happens then in Por ejemplo, lo que ocurre entonces, en esa duda expresada por los aliados estratégicos de Rusia, es que cada uno de esos aliados tiene que valerse por sí mismo, desarrollar autosuficiencia, reforzar en la medida de lo posible sus líneas de suministro militar rusas y asegurarse de que el intercambio de inteligencia y las líneas de suministro sigan funcionando mientras el Kremlin dice lo que tenga que decir. En las últimas horas, hemos visto una cumbre muy inusual entre el primer ministro Modi de la India y el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos. Una reunión relámpago de 2 horas en la India. Es inusual por su brevedad y por el alto nivel de sus participantes. ¿Qué significa esto? Seniority. What does it signal? That India and the UAE are trying to find Que la India y los Emiratos Árabes Unidos están intentando encontrar una forma directa de neutralizar la amenaza que Arabia Saudí representa junto con Pakistán. Pakistán como una amenaza estratégica a largo plazo para la India. ¿Y quién está detrás tanto de Arabia Saudí como de Pakistán? Pues el régimen de Trump, ¿no es así? ¿No es evidente? Bien, dado que es evidente en la India, y dado que es evidente que no puede discutirse abiertamente, porque la India también corre el riesgo de ser castigada por Estados Unidos debido a su relación con Rusia, como todas estas cosas son evidentes, pero no pueden decirse, para no provocar aún más agresión por parte de Trump, ¿qué vemos que está evolucionando? what do we see as evolving? Indian self-sufficiency. La autosuficiencia india mientras se preservan las líneas vitales de logística militar con Rusia. Lo mismo debe decirse de Irán, y tú mismo lo acabas de expresar. Las líneas vitales militares que constituyen la base de la autosuficiencia en defensa y disuasión deben permanecer en secreto. Deben seguir siendo un elemento disuasorio tanto para Trump como para los israelíes y los pakistaníes. Así que, cuando actúan como elemento disuasorio a ese nivel, lo que vemos es lo que te ocurrió a ti. Cuando actúan como elemento disuasorio en las fronteras, donde funciona la defensa aérea, dentro de las fronteras se producen intentos cada vez mayores de cambio de régimen del tipo que acabamos de ver en Irán. Veremos más de eso en Rusia. We will see more of that in Russia. It's bound to happen. That's what the Es algo inevitable. Americans aim to do. Eso es lo que los estadounidenses pretenden hacer. No hay oportunidad alguna. Es irreal imaginar que el presidente Trump sea simplemente un individuo que actúa en contra de sus propios servicios militares y de inteligencia al cambiar el intento de Estados Unidos de ejercer su hegemonía. Cuando el ejercicio de la hegemonía se topa con oposición, ya sea de tipo defensa aérea o naval, se recurre al cambio de régimen interno. En Rusia hay un terreno muy fértil para el apoyo de facciones. Todo empieza con las políticas del Banco Central, con la exportación de capital por parte de las empresas oligárquicas y así sucesivamente. No quiero repetir cosas que ya hemos dicho antes. I don't want to repeat things we've said before. So I'm Así que intento responder a tu pregunta diciendo que no se deben exagerar las condiciones actuales, hasta el punto de insinuar que existe una grave división estratégica entre Europa y Estados Unidos respecto a las amenazas que representan Irán, Rusia, China o India. Pero la autosuficiencia en la estrategia de disuasión requiere el máximo secreto, la máxima exageración, si se quiere, de la capacidad para repeler amenazas tanto internas como externas. Y eso exige consenso, un consenso genuino, un consenso democrático, de que las divisiones que son naturales dentro de una sociedad, étnicas, religiosas, ideológicas o de clase, no pueden ni deben ser movilizadas por Estados Unidos y sus aliados para la destrucción del país. Rusia ya ha pasado por eso. Rusia pasó por eso desde el 91 hasta 2001 y fue un éxito. El cambio de régimen que acabas de derrotar, digamos en cuestión de 2 semanas, a Rusia le llevó 10 años derrotarlo. Todo el poder para ti, ¿verdad? Ahora,
Todos los rusos saben cuáles fueron los costes de la derrota de la era Yeltsin impuesta por la administración estadounidense, empezando por la administración Clinton. Todos los rusos lo entienden y no quieren volver a pasar por ello. Consideran al presidente Putin un firme defensor de los intereses existenciales de Rusia. Por eso el apoyo interno al presidente Putin es tan fuerte y estable. Pero es condicional, y creo que acabamos de explicar cuáles son esas condiciones. And I think we've just explained what the conditions are. Muchas gracias, John Helme, por acompañarnos hoy. Un gran placer como siempre. As always. Thank you, Nima, and thank you for your analysis. Gracias, Nima, y gracias por tu análisis de la situación en la que te encuentras. Espero que podamos ver que el lugar en el que estamos sentados es muy incómodo para ambos, sí, para nuestra gente. Y en segundo lugar, ¿por qué tenemos que, digamos, minimizar la exageración, reducir los deseos ilusorios y comprender mejor cuáles son los planes del bando adversario y de qué son capaces? No porque sean tontos, ni porque estén locos o sean personas insensatas, y así sucesivamente, sino porque son cuidadosos y calculadores. And so forth, because they're careful, calculating, and this isn't the first year in which they've been. Y este no es el primer año en que han estado planeando estos intentos de dividir y destruir tanto a Irán como a Rusia. Así que me alegra que estemos hablando en estos términos. Llamémoslos constructivos y francos, ya que la fórmula diplomática funciona. Pero implica algunas realidades desagradables. Y cuando nos enfrentamos a realidades desagradables, ¿qué tenemos? Bueno, podemos optar por el pensamiento ilusorio o podemos optar por las pruebas. Y me alegra que aquí, en tu podcast, Nima, y te lo agradezco, miremos las pruebas antes de lanzarnos al pensamiento ilusorio. Before we jump into wishful thinking. Great pleasure. Sí, un gran placer, John, como siempre. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós.